1:33 en directo, Milenio 3. Ya estamos aquí. ¿Estáis ahí? Bienvenidos. Yo creo que es un momento ideal, idóneo, mágico. Mágico es siempre volver a la casa de uno. Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Alberto Granados, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos, y hay que decirlo, con esa especie de gusanillo extraño, porque hacía ya bastante tiempo que no veníamos por el estudio 1 de la cadena SER. Pues casi 2 meses, que es lo que ha durado las vacaciones de Milenio 3, y la verdad es que bueno, lo necesitábamos porque teníamos un año encima donde ha habido mucho trabajo, muchas sorpresas, pero venimos con las pilas puestas y dispuestos a tener otro año lleno de misterios, también de sorpresas y, como no, de enigmas. En la parte técnica, a los mandos de la nave del misterio, como siempre, nuestro querido compañero Juanma Frasquet. Juanma, bienvenido. Buena temporada, vamos a vivir muchas cosas juntos. Yo estoy francamente emocionado, Alberto, porque uno reflexiona. Y claro, como nos marchamos en julio, aunque os dejamos en la compañía de toda la cadena SER y de algunos buenos momentos del programa, y fíjate, no podemos pasar por alto esto, ¿no? Este año ha sido absolutamente mágico, la gente con nosotros ha sido maravillosa, han sido muy generosos, y eso nunca se debe pasar por alto. Y antes de empezar en la historia de misterio que tenemos esta noche ya, hay que decir, yo creo, ¿no?, y es en nombre de todos los que hacemos este programa, que somos muchos, los corresponsales, las personas que intervienen, que no nos imaginábamos llegar a las cotas que dicen en el EGM, Estudio General de Medios, que llegó en pleno mes de julio, 776.000 oyentes, bueno, todo eso de marca histórica y demás, pero que lo más bonito es que vamos a cumplir, bueno, pues 5 años de temporada y que es un premio auténtico. Este año nos habéis brindado vuestra confianza en la radio, en Cuarto Milenio. Volvemos el día 10 con muchísimas sorpresas, muchísimas. Y no os podéis imaginar lo contentos que estamos, y hasta lo nervioso, que ya se me ve, ¿no? Para mí volver aquí es, este año en especial, un reto, y creo que vamos a hacer radio mejor que nunca. Es el año en que tenemos que disfrutar de cada palabra, es el año en que sabemos más que nunca que estáis ahí. ¿Y cómo podíamos, no sé, porque tú lo ves así, ¿verdad, Alberto? Yo lo veo no igual porque que te lo diga yo. Yo lo veo igual que tú, y además muy emocionados con la cantidad de sorpresas que vamos a tener para todos nuestros oyentes, a los lugares que vamos a ir, a los sitios que vamos a acudir. Por cierto, que ya tenemos programa dentro de muy poquito en Úbeda. Lugar mágico también, lleno de secretos, lleno de antigua historia. Úbeda, amigos de Úbeda, Jaén, día 22, ¿no? El día viernes, el viernes 22. Y el día 15 también pasará algo que no podemos anunciar. Y el día 10, Cuarto Milenio, o sea, cuántas cosas. Y mañana un montón de cosas, así que bueno, como estamos ya rebasando los límites lógicos, lo que queremos decir es que estamos muy contentos, muy emocionados, que en este verano de reflexión os hemos sentido muy cerca, que somos una gran familia, que somos capaces de reencantarnos con la realidad y de reencontrarnos con el misterio. Y yo no sabía, ha habido serendipia, casualidad. Hay una película que dicen que está triunfando, del director del Sexto Sentido, ¿verdad? La Mujer del Agua. ¿La doncella del agua puede ser? Mujer del agua, ¿no? Mujer del agua. Y Carlos Cala, nuestro compañero, nuestra voz, me decía, este programa lo estás haciendo por esta película. Y realmente le dije, pues no, lo hago por otra cosa muy emotiva, que es que para mí la historia que os vamos a contar esta noche es muy, muy, muy especial. Tan especial como esta vuelta, como este regreso. Es una historia inquietante, auténtica, mágica. Por cierto, es verdad que en los cines se está hablando de seres marinos. Se está hablando con sonidos inquietantes, como estos. De noche oigo chapoteos. ¿Hola? ¡Te he visto! ¡Te he visto! Dios santo, tienes los ojos de un animal. No sé quién eres, pero has hecho que me replantee muchas cosas. ¿De dónde eres? Del mundo azul. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. La mitología hizo adorar y temer a extraños seres surgidos de las profundidades.
nuestra mente racional del siglo XXI nos impide creer en la veracidad de estos antiquísimos mitos. Pero, ¿y si tan solo uno de ellos fuese verdad? Esta noche viajamos hacia una pequeña aldea cántabra que obtuvo fama universal por uno de los más increíbles sucesos que han visto los siglos. Queridos amigos milenarios, esta noche es momento de conocer la prodigiosa gesta de Francisco de la Vega Casar. 1:39, hemos vuelto, Milenio 3, y hemos vuelto con una historia muy especial y, como decía antes, muy emotiva. Fue uno de los reportajes que yo hice hace muchos años que recuerdo con más cariño y que quería compartir con vosotros en esta madrugada. Hay una escena que es difícil de olvidar, para mí fue impactante. En una zona de Cantabria, bellísima como es toda Cantabria, hay una villa que se llama Liérganes. Yo andaba por allí buscando una serie de documentos, de datos, de actas, para confirmar la realidad de una cosa imposible. Y recuerdo que lo que más me impresionó, al margen de las aventuras diversas que tuve que pasar, es que al final del gran paseo que vertebra esta población, había un monumento. Y lo lógico es que el monumento sea al alcalde, a un escritor, a un militar, a un sacerdote. Pero allí ponía una cosa muy distinta. Llegaba ya casi de noche y aproximé una linterna, un foco, intentando leer aquellas letras. Ya la forma de esa especie de escultura me sorprendió. No era normal, era una escena, no era un personaje, era una escena. Parecían dos barcas y hombres trazados grotescamente recuperaban algo del mar, de las profundidades. Parecía otro hombre, un ahogado quizás. Entonces leí muy atentamente letra a letra. El momento podía ser más o menos así. Francisco de la Vega Casar. Su proeza atravesando el océano de norte a sur de España, si no fue verdad, mereció serlo. Hoy su mayor hazaña es haber atravesado la memoria de los hombres. Verdad o leyenda, Liérganes lo honra aquí y le da así la inmortalidad. Francisco de la Vega Casar, su proeza atravesando el océano de norte a sur de España, si no fue verdad, mereció serlo. Hoy su mayor hazaña es haber atravesado la memoria de los hombres. Verdad o leyenda, Liérganes lo honra aquí y le da así la inmortalidad. Para mí fue un impacto encontrarme con eso, porque era el último vestigio de una leyenda que dio mucho que hablar. Pero ¿qué escena era esa, amigos? ¿Qué escena era esa? ¿Cómo que unos marinos habían recuperado a un hombre? La historia comienza tiempo atrás, 5 años antes de esa imagen grabada en piedra. Hacia 1674, un muchacho desaparece de esa aldea. Su nombre, Francisco de la Vega, ya lo hemos dicho. Era pelirrojo y tenía fama de gran nadador. Tan es así que hay quien cuenta en viejos libros que, bueno, pues para demostrar sus dotes natatorias, él era capaz de llevar un mensaje a un barco, de recorrer y remontar todo el pequeño río Miera, un río bellísimo que todavía hoy pasa por debajo prácticamente de este monumento al hombre pez. Este muchacho era una especie de pequeño tritón humano, sin nada especial. Diferentes autores que se emocionaron con esta historia, algunos dicen que era más o menos retrasado, otros todo lo contrario, era un hombre avispado, un chiquillo avispado. Bueno, nunca lo sabremos, porque hablamos de pleno siglo XVII. Francisco, al final, parece que toma las riendas del oficio paterno, la carpintería, y se marcha a un núcleo importante en Vizcaya, donde estaban los mejores artesanos de la madera, en Las Arenas. Allí desaparecerá una noche tragado por el mar Cantábrico. No una noche cualquiera, noche de San Juan. Y allí me imaginé yo a Francisco con su cuerpo ya hercúleo, bien formado, de tantos años nadando como si fuera un auténtico hombre pez, siendo arrastrado. Sus propios amigos, 4 en concreto,
ven cómo se aleja. Su hermano Juan, su hermano Tomás, desolados, recibieron noticia de que Francisco había muerto, uno más, desaparecido, tragado por las fauces del mar. Lo curioso es que cuando todo el mundo se había olvidado ya de él, ocurre algo. Pero algo 5 años después. Y no estamos hablando de las distancias de hoy en día, estamos hablando de que, por ejemplo, entre ese punto del mapa en el Cantábrico, en las Arenas, y Cádiz, los 1000 kilómetros que hay hoy en día, desde luego que no son los de antes, en el sentido de que cada noticia podía tardar 2-3 meses en llegar. Algo ocurrió, no muy lejos de la orilla, en plena bahía de Cádiz. Hay un barco que está observando algo que en un primer instante les parece un pez martillo. No se marchaba y le echan pan y carne, según dicen las crónicas. Al tercer día, aquella masa alargada es capturada con las redes. Es la escena que aparece en ese monumento de Liérganes. Francisco de la Vega aparece con escamas, con la cara deforme, con las manos palmeadas, leyendo verdad. ¿Cómo pudo ser aquel momento? Los hombres que voceaban las noticias en el puerto, ¿cómo pudieron cantar la de esta extraña captura? Quizá sí. Te has de saber que en el muelle tercero de la bendita ciudad de Cádiz se ha recuperado de la mar a un hombre joven de buena planta, corpulento, de pálida y cabello rojizo como el fuego. Posee escamas propias de los peces que atraviesan desde la garganta al estómago y también por la espalda siguiendo la espina del dorso. Los dedos de las manos permanecen unidos por una fina membrana parda que le dan el aspecto de las palmas de un pato. Por orden eclesiástica de don Domingo de la Cantoya, secretario del Santo Oficio, la extraña bestia será conducida al convento de San Francisco a practicarle exorcismos que le liberen de los espíritus malignos que pudiese contener dicho cuerpo. Captura en Cádiz. ¿De qué? Todavía había mucha gente que creía en mariños, en tritones, en hombres peces. Pero nunca tantas personas al mismo tiempo vieron una de estas figuras. Un hombre muy importante a nivel académico en el mundo de la universidad es Manuel Martín Sánchez, que compiló a nivel antropológico los seres extraños o fantásticos españoles. La pregunta era clave: ¿fantástico o real? Escuchad bien lo que respondía esta autoridad en la materia. Si hay que creer al padre Feijóo, es una realidad, pero que está adornada por el halo de la leyenda. Eso es lo que yo creo. Pero tiene la curiosidad de que es una leyenda que el padre Feijóo, es una historia que el padre Feijóo la cuenta en su Teatro Crítico Universal, en el tomo 6, y que luego saltó a la fama por el trabajo que hizo el doctor don Gregorio Marañón sobre esta historia que cuenta el padre Feijóo. Y lo hizo en un libro que él tituló Las circunstancias biológicas o las creencias biológicas del padre Feijóo. Nos empiezan ya a llegar muchos mensajes a esa vía de contacto al 7640, palabra clave milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Algunos, la mayoría de los mensajes que ya están surgiendo en esta pantalla del ordenador nos dan la bienvenida, nos preguntan cuándo empezamos en 4, si también este domingo. Pues no, empezamos el domingo día 10 de septiembre, sobre las 11:30 de la noche, comenzará Cuarto Milenio, otra nueva temporada. También, pues, que han leído leyendas de hombre pez en un libro llamado Los supervivientes de la Atlántida, nos decía Lobo de Vélez. Del gran Juan García Tienza. Carlos de Alicante nos decía que quizá fuera una mutación genética el hombre pez. Ahora vamos a contar lo que decía Gregorio Marañón, ni más ni menos. Don Gregorio se mojó, nunca mejor dicho, en este tema. Jorge de Logroño, que dice que nos han echado mucho de menos, que mañana se van a pasar por un lugar mágico, por Ochate. Nosotros también les hemos echado de menos a ellos. Que esperan no encontrarse con ninguna cosa rara. También críticas a la película La joven del agua. Nos dicen que es un horror de guión, un despropósito pedante e infantil.
hace odiar las preciosas leyendas de sirenas. ¿Sabes lo que pasa a veces, Carmen? Yo creo que ocurre con muchos casos que yo creo que lo vais a comprobar. La historia, por ejemplo, esta es tan fuerte que si un día hacen una película, seguramente ficcionan tanto que ya uno no se entera. Ocurrió con Roma Santa, en mi opinión, y con tantos otros. Ya veréis a veces cómo la realidad o la historia de lo que se cuenta como real, yo creo que a veces supera cualquier ficción. Estoy en las afueras de París, en el camión y peleándome con el dial para oíros. Pues muchas gracias, amigo. Mañana descargo en Bélgica y nos preguntaba sobre si vale la pena ir a ver esa película. Es Luis el que nos lo decía. Os echaba mucho de menos, gracias por volver. ¿Os habéis leído lo que regalé? Un amigo de los muchos que nos hemos encontrado durante este verano, Carlos Fernández desde Almadén, que nos dio un libro maravilloso de esa localidad. Por cierto, que hablan muchos del libro de Milenio 3 y gracias, gracias también porque son 20 semanas, ¿no? Y ahí, bueno, increíble la acogida de este libro, donde no se cuenta precisamente esta historia, o sí se cuenta, hay que descubrirlo. ¿Qué decía este otro libro? Mira, lo tengo en las manos. ¿Tú lees lo que tengo aquí, Carmen? Mira. Las ideas biológicas del padre Feijóo. Pero el original, o sea, el auténtico. ¿Cómo es que el padre Feijóo se metió en esto? ¿Y cómo es que Gregorio Marañón dijo que esa era la única verdad? ¿Queréis descubrirlo? Esto tiene que ser una leyenda. ¿Cómo que un hombre con palmas como los patos, lleno de escamas, melena roja y que había estado 5 años en el mar? ¿Cómo es posible? Pues quizás sea posible porque ocurre algo después de aquella increíble captura. Ocurre que ese muchacho no sabía hablar. Parecía mudo, le zarandearon, no parecía agresivo, tenía los pectorales muy desarrollados, el cuerpo musculado, y de repente, como es lógico después del vocero que hemos escuchado, apareció un personaje que imaginaos cómo era. Don Domingo de la Cantoya, secretario general del Santo Oficio en la ciudad de Cádiz. Evidentemente, ¿qué podía ser aquello? Un diablo, una especie de entidad maligna de las profundidades en las que, repito, se creía en aquella época. Y le llevarán al convento de San Francisco. Allí, durante una semana, tratamiento de aquella época, se le practicarán exorcismos. Y lo curioso es que este hombre pez no respondía apenas nada. No tenía un lenguaje propio, ni mucho menos, pero tampoco palabras humanas. ¿Quién era? ¿De dónde había surgido? ¿Era un demente que se había metido en el agua? Pero entonces, ¿por qué esas escamas? ¿Por qué esa cinta que iba desde la nuez hasta el ombligo, de escamas de auténtico pez? ¿Por qué sus dedos estaban unidos por una fina membrana? ¿Por qué? Lo curioso es que dijo alguna palabra que sonó extraña a la cuarta noche. Y entonces, allí llegó un hombre llamado Fray Juan Rosende. Venía de Bélgica. Era un experto en lenguas, vamos a llamar poco usuales, y estuvo intentando entrevistarle. Nada. Nada o no, porque la última noche, aquel 7º día, en las celdas del convento de San Francisco, aquel extraño individuo dijo una frase que pasaría a la historia. Un nombre, quizá un lugar, quizá una clave. De aquella boca, con dientes muy pequeños y planos, salió una voz que dijo: Liérganes. Pero decir Liérganes en el Cádiz del siglo XVII era como decir algo incomprensible. Pero una vez más la casualidad, la serendipia, la magia, se conjuró para que esta historia llegase a buen puerto. Precisamente en el puerto de Cádiz hay un muchacho, un portador o cargador de barcos, que dice que él conoce Liérganes, en aquella época parte del obispado perteneciente a Burgos, villa casi marinera en Cantabria, y que efectivamente es un lugar con seres humanos. Entonces entra en juego el calibre y el honor de gente como el Marqués de Valbuena o Dionisio Rubalcaba, auténticas autoridades en toda aquella zona del norte de España. Y empiezan a interesarse por la extraña captura de Cádiz. Las cartas, con aquellos viejos lacres rojos, van y vienen. Y al final hay una noticia estremecedora. Alguien dice, en una de esas cartas, concretamente el Marqués de Valbuena: ¿decían ustedes que el extraño ser marino era pelirrojo? Al mismo tiempo, ese individuo parecía realmente un poseso.
tenía ataques de ira, esa tranquilidad se transformaba en una especie de violencia, de una agresividad tremenda. Tan es así que tienen que ponerle 2 alguaciles y custodiarlo, porque los sacerdotes que estaban allí en el convento no podían con él. Quería escaparse, seguía sin hablar, tan solo la palabra liérganes, intentando huir o pidiendo auxilio, quién sabe. Al final, don Fray Juan Rosende confirma que hay que intentar hacer una expedición. ¿Una expedición a dónde? Efectivamente, al lugar del mapa que tenía ese nombre concreto, Liérganes. Y cuenta la historia, y cuenta el padre Feijó, que una especie de carreta, que a mí siempre me ha recordado a esa escena típica del Quijote, cuando lo trasladan encarcelado en una especie de prisión móvil, que llevan al hombre pez. Y allí va don Domingo de la Cantoya, y allí va don Fray Juan Rosende, a encontrarse con Balbuena y con Rubalcaba, a las puertas de aquel pequeño pueblo de Cantabria. El viaje duró muchos días. El hombre pez estaba triste, no decía nada. ¿Sería consciente de su próximo destino? La gran sorpresa ocurre cuando, siempre según las crónicas de Feijó y de varios autores de la época, pero ¿por qué cito a Feijó? Porque Feijó, si no lo sabéis amigos, ese gran hombre fue el azote de la superstición. Su teatro crítico universal, tomo esto, arremetía contra toda esa España absolutamente delirante, que creía en brujas, que creía en duendes. Y Feijó dijo, señores y señores, por la documentación que tengo, por las personas que lo han legado, por el auténtico expediente, se podía decir, que se montó con aquella historia, de todas las fábulas españolas, solo una es verdad, la de un muchacho, el hombre pez de Liérganes. Por supuesto que el padre Feijó, argumente así, sorprendió a muchísimas personas. ¿Qué ocurrió? Francisco de la Vega, si es que era él, se baja de la carreta de madera. Fray Juan Rosende dice que los alguaciles no le ataquen. Parece que ese individuo ha sentido algo. La melena pelirroja ondeando en el viento ya fuerte de aquella zona de Cantabria. El cielo está nublado. ¿Qué va a ocurrir? Ese hombre empieza a caminar en línea recta hacia el pueblo. Parece que presiente o sabe algo, una información que desde luego se aleja de cualquier cuestión lógica. Y apenas a unos metros del caserío de Liérganes se detiene. Enfila una calle que hoy se llama Paseo del Hombre Pez, y va hasta la última casa. Aquella comitiva oficial aguarda expectante. Aquellas manos palmeadas y aquellas manos monstruosas golpean la puerta de madera que se divide en 2 partes. Y allí aparece María de Casar, enlutada, pañuelo negro. Inmediatamente reconoce a su hijo, perdido 5 años antes en las arenas. Se abrazan los dos. El hombre pez no siente ni padece, simplemente parece que ha cumplido su cometido. No llora como su madre. Después salen sus hermanos. En el pueblo se monta una gigantesca algarabía. Ha aparecido Francisco. Nadie lo duda, es Francisco de la Vega. Pero ¿cómo es posible? 5 años después, ¿qué le ha ocurrido? Llegan los sacerdotes, llegan los alguaciles y cuentan que este muchacho, aunque nadie pueda creerlo, ha sido capturado en el mar, a gran profundidad, por un barco pesquero. Imagino que las caras de terror, las personas que creen que es algo diabólico, empiezan a alejarse de allí. Y precisamente allí, en ese instante, comienza la otra historia. ¿Lo que os hemos contado es verdad o es ficción? ¿Hay documentos o no? ¿Existió Francisco de la Vega el hombre pez? ¿Hay algún documento concreto que le llame hombre pez? ¿Qué pensaba Gregorio Marañón? ¿Era un ser marino? ¿Por qué la única historia que consideran real? Vamos a intentar descubrirlo esta noche. 2:06, aquí en directo, hemos vuelto con una nueva temporada de Milenio 3 y lo estamos haciendo con una historia que a mí personalmente me encanta y espero que os enganche como, bueno, me ocurrió a mí hace muchos años, hace 10 años ahora, que, bueno, me encontré de bruces con esta historia que guarda algunas increíbles sorpresas que vamos a desvelar. Pero para sorpresas, Carmen, lo que nos cuentan los amigos del 7640. Pues vamos a esa vía de contacto. Guillermo, desde Santibáñez, nos dice: en el pueblo de mi abuela hay una extraña leyenda sobre un hombre pez. Felicidades por el programa. A ver si el pueblo es La Pesga, porque está el sirénido de La Pesga.
¿Y por qué no pensar que pudieron existir sirénidos? Las ballenas anduvieron a 4 patas por la tierra y hubo cocodrilos trotadores. Todo es posible, nos dice Saúl desde Lanza. Esta historia es muy parecida a los mitos de Chuklut, de Lovecraft, civilizaciones ocultas bajo el océano, nos decía Borja desde Madrid. En la Albufera de Mallorca se encontró un falso mutante, medio niño, medio pez. Fue obra de un macabro cirujano. El ser fue bautizado como demonio de agua. Demonio de agua. Oye, Carmen, luego nos cuentas historias también de fraudes, ¿no? Ha habido gente que ha intentado... Bueno, yo me estoy acordando ahora, y no me adelanto, de los garadiábolos, que intentaban hacer una especie como de marcianos marinos, que en los 70 la gente creía que eran verdad, claro, en otros tiempos. Se pagaban verdaderas fortunas por algunos de esos engendros. Y que en algún museo escondido por ahí en España, creo que hay algún ejemplo. Hay, en Segovia. No adelantemos. En Segovia lo tenemos. Un museo que hay muy extraño, que está en una pequeña callejuela, un museo de la brujería que se puede visitar, y la verdad es que es una recreación. Soy submarinista y me gustaría saber qué tipos de seres hay en las abisales y en el triángulo. Me imagino que será de las Bermudas. En las fosas abisales, imagino. Bueno, luego Alberto nos va a contar una historia muy interesante de hasta qué punto el hombre está, a nivel tecnológico, pues queriendo ser como este antiquísimo Francisco de la Vega, el hombre pez de Liérganes. Bueno, hemos visto algunos peces abisales, ¿verdad?, que parecen verdaderos extraterrestres, con esos dientes, con luminosidades, con antenas que parece que llevan unas luces colgadas de sus cabezas. De eso sí que hay algunas fotografías que busque y así, pero es mejor que haciendo submarinismo no se los encuentre. Francisco Sánchez desde Hospitalet nos dice: buenas madrugadas, familia, gracias por elevar la nave del misterio una vez más. Soy de Cádiz y allí todo es posible. Con 3000 años de historia yo os pondría un monumento a ustedes poniendo en el Milenio 3 un programa para la historia. Felicidades por el programa. En la segunda parte del Lazarillo de Tormes, este es llevado por los pueblos y presentado como un hombre pez. Por fin, cuando os eché de menos, hoy me toca trabajar esta noche sola en el monte, que estoy de vigilancia forestal. Besos desde la Costa de la Muerte, isla desde Laxe, nos dice. Bueno, vamos a hablar de los Mariños, de la zona de Galicia, muy cercana a donde ella está ahora mismo, que también fueron misteriosamente reflejados en libros, y ahora vamos a contar todo eso. Último mensaje, Carmen. La película era La joven del agua. Felicidades por el programa, os oigo desde el Parque de Bomberos de Sevilla. 2 profesiones, fíjate, la de vigilante forestal y la de bomberos, que por desgracia en este verano han tenido mucho trabajo con los tremendos incendios que han asolado España. Y menos mal que están ellos, menos mal. Así que un abrazo a todos los que nos escuchan. Y ahora cojo este libro, el de las ideas biológicas del padre Feijóo, y me voy a una página. Mírame cómo suena. Estas hojas son historia pura. Y leo: historia maravillosa del hombre pez y su revisión actual. Porque Gregorio Marañón creía que, intentando explicar esta historia que incomprensiblemente el padre Feijóo daba como verdadera, y todos sabemos que los hombres no pueden vivir bajo el agua, dijo: ¿qué explicación puede haber? El gran don Gregorio intentó buscar un motivo. ¿Por qué? Porque el hombre pez, ¿qué pasó con él? ¿Está enterrado en algún sitio? ¿Podemos comprobar, o se pudo comprobar a nivel de autopsia, bueno, no había ni autopsias, claro, pero a nivel médico, qué extraña enfermedad tenía ese individuo? ¿Era por efecto del mar, por una prolongada estancia en el mar? Pero hombre, eso es una aberración. Gregorio Marañón intentó descubrir qué pasó con él. Y la leyenda, la historia, o aquellas cartas, aquellos documentos, dice lo siguiente: que al final el hombre pez aprendió alguna otra palabra, escasísimas, se limitaba a quedarse dormitando, comía solo pescado crudo y fue acondicionado bajo vigilancia a una especie de estancia muy cercana a la casa donde nació. Es más, alguno de sus hermanos murió buscándole. Esto es un poco triste, pero claro, llevaba 5 años y alguno de sus hermanos, como Juan, murió en la búsqueda de su propio familiar. Eran otros tiempos y salir del pueblo de uno era toda una aventura. Pero el hombre pez parece que echaba de menos algo. Hay diversas teorías. Unos hablan hasta de 1 año, otros de 2, otros de 9 semanas, otros de 7 días. Pero lo cierto y verdad es que el hombre pez parece que está cansado de ser una bestia de zoológico, de que nadie pueda establecer contacto con él. Le observan, le miran, no saben qué hacer. Don Fray Juan Rosende intenta, en sus muchas lenguas, conectar de alguna manera con su mente. Al final, una noche, Francisco de la Vega se zafa de sus vigilantes y se sumerge en el río Miera.
en el mismo río que de niño le vio hacer tantas proezas. El mismo río donde remontaba con un sobre o con una especie de tubo de pergamino para llevarlo a los barcos, donde ganaba las apuestas nadando. Y allí se le pierde la pista. Allí se termina la historia del hombre pez. Y ahora es momento de dar las gracias. Pero de dar las gracias a una persona que sabemos, además, yo le mando un abrazo. Seguramente no pueden escuchar Milenio 3 porque es muy tarde. Y es que es, digamos, llegar hasta un convento de clausura. Alberto Granado, nuestro compañero, intentó conectar con la gente que es maravillosa, las monjitas que están en el convento de las Clarisas de Santillana del Mar. Y me gustaría mandarles un abrazo muy fuerte, si nos escuchan o si alguien se lo dice. Un abrazo muy fuerte a Sor Emilia Sierra. Y os cuento por qué. Esto había quedado así. Para el padre Feijóo, ser extraño, ser tritónido, ser de las profundidades. Para don Gregorio Marañón, quizá, por explicarlo, una persona afectada de cretinismo que le impedía hablar, una especie de degeneración de esa enfermedad, de esa idiotez que le impedía conectar con los demás, que huyó de su casa y que apareció 5 años realmente en Cádiz, pero no porque estuvo sumergido en el agua, sino porque anduvo vagando sin rumbo. Aparecía nadando. Como no sabía expresarse, no pudo contar de dónde venía. En cuanto recordó algo de primitivo lenguaje, lo hizo. Pero, ¿y las escamas? ¿Y las palmas de las manos? Según Marañón, podía haber una conjunción más para resolver el misterio, es que fuera un ictiósico. Y en esta foto que antes os decía que estaba abriendo el libro, aparece la foto de un ictiósico, de un paciente de don Gregorio Marañón, con una especie de escamas, sí, parecidas a las de los peces. Bueno, era una conjunción de fatalidades. Un hombre, o un muchacho, que no tenía muchas entendederas, que huyó por algún arrebato, que no se ahogó, que aparece 5 años después, que lo recuperan y que tiene esa enfermedad. ¿Podría ser? ¿Quién sabe? Lo cierto y verdad es que no teníamos ningún documento para saber si existió o no ese personaje. Yo recuerdo que en aquel 1996 trabajaba en la revista Enigmas y le conté a otra persona que nos estará escuchando ahora desde las alturas, a don Fernando Jiménez del Oso, que podía estar bien intentar saber algo más de esa historia. Y me fui a Liérganes y descubrí ese monumento y intenté buscar en los archivos, pero habían desaparecido. Había, al parecer, unos movimientos, sobre todo en las guerras carlistas y en la guerra civil, que hicieron que se pusieran a buen recaudo algunos tomos de Liérganes. Y entonces aparece Sor Emilia Sierra. Yo llegué desesperado, llegaba sin nada a la redacción y de verdad que me planté con las cámaras, imagino que un aspecto deplorable, en la puerta, en la cancela de las Clarisas de Santillana. Y hubo una monjita que algo vio en mis ojos o mi desesperación y me dijo, voy a intentarlo. Interrumpí la reunión que tenían. Había unos hombres, unas mujeres que venían, de unas misiones y estaban cenando tranquilamente, venían de Bolivia, recuerdo perfectamente, y yo imbriqué a todo el mundo en esa búsqueda. Era de locura, a las 10 menos cuarto de la noche en un convento de clausura, buscando las actas de un hombre que vivía en el siglo XVII y del que no había ni rastro. Y después de muchas horas y muchas casualidades que no cuento porque nadie podría creer, apareció algo. Y Sor Emilia Sierra, con una sonrisa franca, que nunca voy a poder olvidar, me dijo, aquí está. ¿Y qué estaba? Esto. Acta de bautismo de Francisco de la Vega. Digo yo, el reverendo padre de Heras, que hoy a 22 de octubre de 1658 años, bauticé a Franco de la Vega y de María de Casar, su mujer. Fue su párroco el tal Franco de las Heras, y testigos el señor Reñada y señor Pascual de Macas. Y por ser así, lo firmo como párroco de Heras Miera. En Liérganes, a 22 de octubre del año del Señor, de 1658. Os puedo asegurar que en ese momento aquello vale como todo el oro del mundo. No me lo podía creer. Ahí estaban los documentos escritos hacía más de 300 años sobre la extraña anomalía de ese individuo, Francisco de la Vega. Y sentí un temblor incontrolable. Y aquella mujer que ahora sabemos que pasa malos momentos por la enfermedad y a la que animamos para que se recupere, sonreía. Es más, con el tiempo y la publicación de esas actas, hubo investigadores de talante mucho más escéptico, pero que hicieron un trabajo porque ellos creían que no era
Francisco de la Vega, sino Juan, uno de los hermanos desaparecidos. Y sería francamente igual de interesante. Pero había más. Aquella mujer enjuta y simpática siguió buscando. Porque claro, un nombre, sea Juan, sea Francisco, ¿cómo podemos saber qué será el hombre pez? Había un parte, pero en algún lugar, en algún documento oficial eclesiástico, ¿pondría hombre pez? ¿Hubieran sido tan osados de poner su enfermedad? Es lo que buscaba. Y cerca de las 11 de la noche, plena luna llena, en aquel convento ocurrió algo asombroso. Había otra acta, 100 años después, en que Liérganes, el pueblo entero, hacía una misa especial en recuerdo del hermano desaparecido y sobre todo en recuerdo, dando ya por oficialmente desaparecido, a Francisco de la Vega. Y fue emocionante ver que ahí sí aparecían palabras concretas, indiscutibles. Este es el documento. Libro de finados. Francisco de la Vega, llamado el hombre pez, y Josep, su hermano, en el lugar de Liérganes, a 1 de diciembre de 1755, habiendo pasado de los 100 años, que el derecho supone el haber fallecido. Por lo regular, cualquier racional ausente. Yo, el padre Fernando Antonio del Hoyo Venero, cura beneplácito de dicho lugar, cumpliendo con la obligación de cura, hice que los parientes de Francisco y Josep de la Vega hiciesen una ceremonia por sus almas, como lo ejecutaron en dicho día referido, y para que conste, lo firmo en dicho lugar, y año ut supra, Fernando Antonio del Hoyo Venero. Juanma Frasquet, que iba en un submarino, la nave se convierte en una especie de explorador de las profundidades, nos pone esta música maravillosa de Mike Oldfield. Yo creo que, bueno, los documentos están ahí. ¿A ti qué te parece la historia de Hombre Pez, Carmen? Como historia, como novela, como película, yo creo que, vamos, es impresionante, ¿no? ¿Quién sería ese individuo? Que existió, sin duda alguna. Pues alguien muy especial que, como es cierto y como encontraste las actas, aunque mucha gente lo dude, ahí están, ahí queda escrito claramente, y en tu libro Enigmas sin resolver se puede ver, hombre pez, lo reflejan, y yo creo que fue alguien pues que de verdad se perdió en las aguas. Hay historias parecidas que luego comentaremos, y que en otros puntos del mundo no ha tenido tanta documentación como esta, no ha habido ninguna partida de nacimiento, ninguna partida de defunción, pero sí que son historias curiosas. Además, a lo largo de los siglos, desde hace muchos años, se vienen contando maravillosas historias de gente que se ha encontrado con seres extraordinarios en las aguas marinas. Pues desde luego que lo vamos a contar aquí, y 7640, porque si queréis, siempre comentaristas de Milenio 3, o sea, vuestra opinión es fundamental, y alguna pregunta, y sobre todo conocer alguno de estos temas. Esa relación entre vosotros y nosotros va a seguir así durante toda la temporada. Y Alberto Granados lo que ha hecho es un paseo por Liérganes, ¿eh, Alberto? Sí, además, un paseo virtual. Fíjate, hay una frase, hay dos monumentos al hombre pez, uno que está, pues es como una inscripción hecha en la travesía. Y dice una cosa muy bonita, que yo creo que resume un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? Dice algo así como: su proeza atravesando el océano del norte al sur de España, si no fue verdad, mereció serlo. Que yo creo que esa es la frase más bonita de esta historia, ¿no? Porque el pueblo siente una emoción especial. Y luego está esa especie de grabado. Pero es que hay más cosas. Ahora conectamos con la realidad, ¿no? ¿Cómo ha asumido un pueblo como Liérganes, que tampoco supo hasta hace bien poco, siempre ha sido una duda si fue verdad o no, esa inscripción lo dice, esta historia? Hay, por ejemplo, un restaurante, una chocolatería que ponen hombre pez. Sí, lo han llamado. ¿Has hablado así con ellos? Sí, hemos estado hablando con ellos, lo han llamado así. La verdad es que yo creo que en torno a ese individuo, por así llamarlo, yo creo que vive la historia de ese pueblo, ¿no? Y ha sido generación tras generación hablando de ello, rumoreándolo, contando la historia, y por personas que hemos podido hablar del pueblo, la verdad es que lo llevan como muy suyo, ¿no? ¿Quieres que escuchemos a la dueña del restaurante? Fíjate, qué curioso. Y fijaos, un lugar que rinde homenaje hace muchos años a esta figura que oficialmente yo creo que no puede existir. En homenaje a este hombre que nació aquí, y él se llamaba Francisco de la Vega y María de Casar. Pues era un hombre muy aficionado a nadar, y siempre se le había considerado como un gran nadador aquí en el pueblo, cuando salía aquí con los amigos, y después estuvo trabajando en Bilbao. Seguía su afición a nadar, y una vez pues le dieron por desaparecido, y al cabo de mucho tiempo apareció entre unas redes de unos pescadores en Cádiz. Él se había tirado desde la ría de Bilbao. Sí, ahora en el paseo
que por eso el nombre de aquí, de este restaurante, es debido a ello, porque el paseo se llama el Paseo del Hombre Pez y se le dio nombre a nuestro local por ese motivo, porque está justo enfrente. Pero hay más, la huella milenaria del hombre pez está presente hasta en un grupo de música. Sí, en un grupo de música que se hacen llamar el Hombre Pez, y además precisamente uno de los integrantes de ese grupo musical es uno de las personas que ha hecho ese cómic sobre el Hombre Pez. Un cómic sobre el Hombre Pez. Sí. La verdad Luis es que... Miguel Artabe y Laura Súa. Sí, es impresionante también cómo llegaron a la historia, y bueno, también porque su pasado y su presente está muy cercano también a Cantabria. O sea que ya no solo tenemos actas, no tenemos un monumento, sino que unos muchachos con toda la ilusión del mundo y dedicaron un cómic pues a esta historia increíble, contándola a su manera. ¿Y cómo nos lo explicaban? Hemos podido hablar con ellos, con Luis Miguel Artabe. Bueno, aquí realmente en Cantabria es un personaje mitológico, ¿no? Un personaje que ya va pasado al imaginario colectivo, ¿no? Y la verdad, bueno, pues teníamos en la cabeza esta leyenda, y teníamos en la cabeza que, a pesar de ser una leyenda que todo el mundo conoce en Cantabria, o que más o menos conoce, pues no sabían exactamente cuál era la historia, de dónde venía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quisimos fue aprovechar, bueno, yo diré también que tengo algo de sangre meracha, algo de sangre cercana a la zona del río Miera, que es donde, bueno, pues donde está situada la villa de Liérganes, y bueno, pues juntando todas esas cosas, que también estoy en un grupo de música que se llama El Hombre Pez y demás, pues acabamos embarcándonos en esta historia, ¿no? La ventaja que tiene Laura como dibujante es que tiene muchos estilos, ¿no? Entonces para eligió uno que pues se acerca incluso al expresionismo alemán, ¿no? Aquellas películas del gabinete del doctor Caligari y demás, que para esta historia hacia donde nosotros queríamos ir, que era darle, bueno, pues ese aspecto un poco lúgubre y un poco triste, un poco de grandes masas de negros y demás, pues iba perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues Laura encontró un poco el espíritu de la historia que queríamos contar, y bueno, pues yo creo que se encajó perfectamente lo que era el guión, la historia, el mito y el dibujo, ¿no? ¿Quieres ser comentarista de Milenio 3? SMS al 7640. Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. El pez de cola, el peje Nicolao, los mariños, las sirenas. La tradición ancestral de nuestro país nos remite a la existencia de otros seres acuáticos que, tras sus fugaces apariciones, dejaban un rastro de fascinación y temor. Las viejas crónicas y los antiguos legajos de procesos inquisitoriales hablan de estas criaturas como si realmente hubiesen existido, como si fuesen los últimos protagonistas de una crónica sepultada por el tiempo, de unos archivos profundos y misteriosos que queremos compartir con todos vosotros. 2:27. Y suenan tambores, no sé si de guerra, pero desde luego de expectación y de misterio. Y si os parece, nos vamos en busca de esos otros hombres peces que la historia nos ha dejado en libros, en documentos, en historias. Hay que remontar el tiempo, por supuesto. Uno de los personajes más fascinantes, cuya historia es semejante a la de Hombre Pez, le llamaron Pez de cola, Pez de Nicolao o Pez Nicolás. Todos esos nombres para identificar a Nicolò da Messina, un niño normal al que le encantaba pasar jornadas enteras en contacto con las aguas marinas. No era de extrañar, habitaba muy cerca del faro italiano de Messina. Su cercanía al agua y sus grandes dotes natatorias hicieron que muy pronto los marineros que se encontraban anclados cerca de la costa llamaran a Nicolò para que les acercara hasta el navío alguna botella de licor o las cartas de sus parientes. La gente le comenzó a conocer como Cola Pesce, del que él se decía que nadaba como un delfín y buceaba como un cachalote, permaneciendo debajo del agua durante mucho más tiempo que una persona normal.
Queriendo probar si eran ciertas sus dotes, el rey Guillermo II tiró al mar una copa de oro y le pidió al chico que la recuperara. Este, sin pensárselo dos veces, se arrojó al mar y transcurrida media hora salió a la superficie con el brillante objeto entre sus manos. Además, alabó las grandes riquezas coralinas que había en los fondos y le describió algunas temibles criaturas con las que se había cruzado en las cálidas aguas del Mediterráneo. El rey quería saber más de aquellos maravillosos reinos marinos, por lo que instó a Niccolò a que volviera a sumergirse. A cambio, le dio una bolsa llena de monedas de oro y volvió a arrojar la copa al mar. Con la peste, se volvió a sumergir, pero ya no salió más a la superficie. Muchos dicen que se ahogó, otros que fue comido por un gran escualo. Pero fueron también muchos los testimonios de marineros que aseguraban que Nicolao estaba vivo, que tenía branquias y que viajaba al lado de las embarcaciones, y los tripulantes le arrojaban comida. Muchos siglos más tarde aún se seguía contando la leyenda del peje, tal y como se narraba en el siglo XV Jovianus Pontanus. Él decía: Nicolás recibió el nombre de pez porque no solo había abandonado las costumbres de los hombres, sino casi también su rostro. Era lívido, escamoso, horrible. La historia del hombre pez, que parece un trasunto del asunto, nunca mejor dicho, santanderino o cántabro, llevado a Italia. En esta ocasión, hay que decirlo así, la avaricia de ese monarca acaba con este prodigio de la naturaleza, si es que en alguna ocasión vivió. Sirenas, ondinas, tritones, lamias. Volvemos a hablar con el gran experto Manuel Martín Sánchez, un hombre que incluso ha hecho trabajos de raigambre universitaria y que los compiló en Seres míticos y fantásticos españoles, un trabajo imprescindible. Nos habla de nuestro país, de qué tradiciones hay, de qué regiones. Escuchadle. En España es curioso que, siendo un país que tiene miles de kilómetros de costa, pues hay como yo he recogido una veintena, que pueden parecer muchos, pero que comparados con los seres de tierra, pues son muchos menos, o que se supone que tendría que haber más, pero sí hay muchos que son herederos de las Nereidas, de las Nayas, de las Ondinas, de la mitología grecorromana, de la cual la mitología popular española pues bebe, ¿no? Por ejemplo, en Extremadura, en Teruel, en Extremadura se llaman serenas, y todas tienen una cosa en común, que es su carácter de mujeres fatales, por así decirlo, es decir, porque su intención siempre es atraer a la gente, en el caso de las serenas de las urbes, atraer, que viven en los ríos o en las pozas profundas, pues atraer a los pastores con sus cantos melodiosos y después pues se los llevan a las profundidades donde habitan y los matan. Los amigos del 7640 nos preguntaban antes por diversas regiones donde y están llegando un sinfín de casos, como siempre, gracias, ¿no?, por esa colaboración. Por ejemplo, en la zona de Galicia y en la Costa de la Muerte se habló, y en otros sitios, de mariños. Y yo creo que es momento, Carmen, de arrojar luz sobre este término. El jesuita español Juan Eusebio Nuremberg, en su Historia Natural, escrita en 1635, se hace eco de la historia de los mariños. Dice que antiguamente en Portugal se veía un hombre que salía del mar tocando con la boca una concha. En un principio le llamaron tritón, pero en la zona comenzaron a conocerse como mariños. Otro sacerdote, el padre Fuente la Peña, aseguró que en los archivos de Portugal permanecía guardado un pleito entre el rey y el gran maestre de Santiago sobre tritones y sirenas que habían sido capturados en esas aguas. También Antonio de Torquemada habla de mariños. Según él, se trata de una estirpe de hombres que habitan en Galicia. Son hijos de una mujer y de un hombre pez. El licenciado Luis de Molina, en su descripción del reino de Galicia y de las cosas notables, escrita en el siglo XVI, dice que un hidalgo pescó en la isla de Lobeira a una sirena, cuidó de ella hasta que le cayeron las escamas y entonces la tomó por esposa. Los hijos que tuvieron fueron llamados mariños. Varias veces nos hemos referido a don Gregorio Marañón,
que, como sabéis, tuvo una vida prolífica, un humanista impresionante y una persona que hizo cientos, dicen algunos, de libros, algunos firmados con su nombre y otros con seudónimo. Se interesaba por todo, como todos los grandes hombres, e intentaba llegar al fondo de muchas cuestiones. Y el hombre pez para él y los hombres peces fueron una especial e imagino que fascinante ocupación. Es que él, que no se cortaba un pelo, también intentó ponerse, como siempre, en el lugar de los hombres de otro tiempo. Yo creo que una de las grandes herejías que hacemos hoy en día es creer muy ingenuos a los antiguos, sin saber cómo y en qué entorno se vivía. Harán lo mismo con nosotros, los que vengan después de 500 años, por ejemplo. Así que con cierta humildad hay que ver el ambiente en el que se movía, por ejemplo, el padre Feijó, que es quien dijo que lo de Liérganes era verdad. En ese libro, en esos tratados científicos, Marañón decía lo siguiente. En tiempo de Feijó era muy común la preocupación de los hombres marinos, prolongación de las historias fabulosas de tritones y nereidas. Los centones anecdotarios de la época solían contar las hazañas de individuos intrépidos que permanecían largo tiempo en el agua, incluso bajo su superficie, y que tal vez un día eran hallados en alta mar por una nave en derrota, con estupor y espanto de la tripulación. Feijó refiere varios de estos casos. El descubierto en 1671 cerca de la Martinica, mitad hombre y mitad pez. El que vio en 1725 el baje capitaneado por Oliver Morin cerca de Brest. Hombre perfecto pero con aletas de pescado. O el hombre marino que vieron unos consejeros del rey de Dinamarca caminando milagrosamente sobre las aguas con un haz de hierba al hombro. El más antiguo es el que se refiere Plinio, que surcaba el mar de Cádiz. Era de perfecta figura humana, y varios caballeros romanos que jamás faltaban a la verdad testimoniaron su existencia. Vamos con los mensajes que nos llegan a ese 7640, palabra clave, milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. En Vigo tenemos en el centro, sobre dos pilares, una escultura de un ser grotesco, sin brazos, con las piernas unidas, cabeza de hombre, escamas y joroba. Vaya retrato. Por cierto que los sirénidos sí que existen, o sea, es decir, existen. No tienen nada que ver con el mar, pero... Hace poco más de un año nació en Perú una niña que tenía unidos los dos piececitos, que además la han operado, ahora ya tiene las piernas completamente normales, pero sí. Además la ictiosis también es una enfermedad. Que a veces se acompaña precisamente de lo que llaman sirenomelia, ¿no? O sirenofocomolia, que es la unión de las piernas dando el aspecto, claro, imaginaos esto en la antigüedad. De una cola, como son los pies se quedan así como si fuera la cola. Una cola curiosa. Por cierto, que estoy viendo ahí que hay gente que sí, que ha recuperado alguna especie de sirenido extraño, ¿no? Incluso, sí, con manitas. Sí, ahora leemos ese mensaje. Alfonso nos dice que cree que son leyendas de la España antigua. Buenas madrugadas, tripulantes. Sé de personas que han cambiado su vida desde que se toparon con un delfín. ¿Hablaréis alguna vez de la delfinoterapia y sus misterios? Pues lo apuntamos de verdad porque es un tema muy, muy bonito. Muy inteligentes esos peces, ¿eh? Teo de Ávila nos decía: bienvenido, Iker. Un tío mío pescó un pez con pelo en la cabeza y manitas humanas en vez de aletas. Lo disecó. Por desgracia, robaron en casa y se lo llevaron. Nos decía Teo desde Ávila. Hombre, suena a figura un poco recreada, imagino, ¿no? Porque durante el siglo XIX parece que hubo un negocio auténtico de generar monstruos humanos, de unir cuerpos de personas o de niños, que hay que ser macabro, unidos a partes de peces absolutamente momificadas, ¿no? O secadas es profeso, o sea, una especie de cosa espantosa. La ictiosis es genética, son las mujeres las que lo transmiten y los hombres lo padecen. Solo si el primer niño que nace es varón, los siguientes no saldrán con esa enfermedad. El primer disco de Elefantes se llamaba El hombre pez, igual guarda algo de relación, nos dice Adrián. Hay una peli, El Gran Azul, que cuenta una historia parecida.
En Llames, Asturias, existe una casa que data del siglo XVI que conserva un escudo con 2 sirenas, recuerdo del pasado ballenero del pueblo y de las sirenas de la mitología. Buenas noches a todos, os doy las gracias por llevarme a otros mundos y mantenerme en mi habitación, alejándome tantas noches de los reales. Soy vigilante de seguridad de servicio en un club náutico. Hoy las rondas las das tú por los pantanales. Pero hombre, no me digáis que da miedo el hombre pez, porque yo creo que si da algo es tristeza, ¿no? De alguna manera. Yo creo que hay que compadecerse de este individuo. De noche, si te sale un ser pelirrojo con el pelo largo del agua y que tiene una cola llena de escamas, por lo mismo te da un susto. Bueno, lo que sí puede dar más miedo, lo que sí puede darle un aspecto tenebroso a este tipo de cosas que parecen muy inocentes y muy legendarias, son la historia de las sirenas, decíamos antes, y sus maldiciones. Por supuesto, siempre en clave antropológica, que nadie nos confunda. Manuel Martín Sánchez compiló historias de sirénidos, de apariciones de mujeres, y siempre había una extraña relación, ¿no? Como si fueran algo pecaminoso, como si fueran, bueno, las sirenas desde antiguo. Con su cántico llamaban a los marinos que tenían que amarrarse prácticamente a algunas zonas del barco para bueno, evitar, ¿no?, esa especie de hipnotismo. Pero en España hay historias muy curiosas, Carmen, que hablan de sirenas malditas, que no es un ser mítico de por sí, sino que es esos seres maldecidos, según la tradición ancestral, por algo. Escuchamos a don Martín. La sirena de la mar es una moza gallarda que por una maldición la tiene Dios en el agua, porque normalmente en el folclore tradicional español las sirenas siempre tienen esa condición por ser muchachas que han sido maldecidas por sus madres por su excesiva afición a estar en el mar o a estar en el agua o a nadar. Es decir, no hay, como en otras mitologías populares, o hay muy pocas sirenas que sean seres míticos por sí. O sea, que en ellas recae una especie de conjuro o de maldad de otra persona, y siempre se las, bueno, ha dibujado de alguna manera solitarias, en las rocas, peinándose los cabellos. En toda la zona del País Vasco es muy típica la lamia, o la mía, que también le llaman así, que a veces se peina tranquilamente o se mira un espejo con el que hipnotizará, llegará a seducir al muchacho extraviado que pasa por ahí. Otras de las grandes leyendas hablan de mujeres que se suben un poco el faldón, están bañándose, y cuando el joven llega allí, de repente son ancas y patas de rana, ¿no?, prácticamente lo que aparecen por ahí, 2 pies con una especie de bolas terroríficas. La sensación que tenemos todos es que hay muchas historias, muchísimas, en cada rincón de España. Pero las sirenas son una cosa universal, absolutamente universal. Incluso en el siglo XV ya se hablaba de ellas. Gerardo de León lo hacía en su libro al que tituló Diálogo de las criaturas moralizadas. En él hablaba de las sirenas y las describía como un monstruo de la mar, de medio cuerpo para arriba doncella y de medio cuerpo para abajo pez. Con tanta dulzura cantan que hacen dormir a las gentes, en especial a los navegantes. Los jóvenes, atraídos por sus cantos y deseando gozar de su compañía, se precipitan a las ondas y aparecen ahogados. Hasta el siglo XVIII hubo numerosas crónicas que hablaban de la captura de sirenas e incluso se pagaban grandes sumas de dinero por los cuerpos de estos seres, a los que se llegó a llamar sirenas jóvenes. En realidad se trataba de pequeñas criaturas grisáceas de poco más de un palmo de longitud, cuerpo humanoide de cintura para arriba y cola de pez en sus extremidades inferiores. La realidad era otra, eran monstruos fabricados por el hombre. El torso y la cabeza pertenecían a un mono momificado, los brazos en realidad eran las patas de un pájaro y el abdomen y la cola de un pez. Y es que esto de verdad que sí quedaría para el Museo del Terror y las Falsificaciones. Precisamente en ese lugar de Segovia había varias, y una que se puso muy de moda, pero tan de moda como que ocupó la portada de una de las revistas más míticas de la historia de los misterios en España, Mundo Desconocido, en concreto el número 3, si no me equivoco, porque es un clásico. Decía: los garadiábolos han vuelto. Y sé de gente, bueno, yo he visto alguno de estos garadiábolos que te dicen, efectivamente eran seres de las profundidades. ¿Cómo se podrían dibujar? Pues es muy difícil, pero la sensación era una especie de humanoide, de espectro, con una sonrisa terrible, agresiva, con 2
tentáculos o patas o piernas o yo no sé cómo llamarlo, que ni siquiera tienen pies, que es como algo gomoso, y tú dices, caramba, esto es un ser del Averno marino, efectivamente, un ser tipo Lovecraft, ¿no? Y en una época, en los años 70, en la zona de Puerto Rico, se empiezan a capturar algunas de estas figuras. Hay auténtico miedo, la prensa habla de ellas, y curiosamente, a las 2-3 semanas, ya hay avezados pescadores, sin muchos ingresos, que andan por ahí, malviviendo, que las venden al mejor postor. Por unas cuantas monedas tienes tú Garadiábolo. Y al final lo que suele ocurrir, que el Garadiábolo, que había ocupado portadas y tenía en vilo a mucha gente y muchos especialistas, era ni más ni menos que una raya del tipo mantarraya recortada, de tal forma, con un par de tajos y un par de golpes de machete, que parecía realmente, porque si uno ve una raya desde abajo, realmente, claro, tiene una cara y una boca, y además muy extraña, ¿verdad? Las hemos visto alguna vez quizá apoyándose en los cristales de un acuario, es extraña. Bueno, pues eso recortado hábilmente dejaba un ser que era un auténtico diablillo, con su cola larga, con sus 2 piernas y con su misteriosa sonrisa. Y ese fue el fin de los Garadiábolos, pero en los antiguos libros, Carmen, en los viejos libros se habló de muchos monstruos, y lo hicieron cirujanos, lo hicieron médicos, y quizá ¿por qué? Porque el misterio del mar era inmenso, y cada pequeño trozo que se conquistaba era un logro, pero nadie sabía lo que había debajo y se imaginaban muchas cosas. Durante muchos siglos los peces fueron descritos de las más fantasiosas maneras. Algunos autores de tratados de ciencias naturales describían especies con gran imaginación e incluso basándose solamente en la descripción de aquellos marinos que, asustados, decían que se habían topado con seres monstruosos que habitaban en las profundidades. Uno de esos autores, Guillaume Rondelet, al que además se considera el padre de la ictiología, publicó en 1554 un libro llamado Piscibus Marine Incubus Verae Piscium Nefigies. Mezclaba especies reales con seres marinos imaginarios. Algunas de esas descripciones que hacía era, por ejemplo, la del monstruo leonino. De él decía que tenía la figura y la talla de un león, con 4 patas, sin membranas entre los dedos, la cola larga, adornada por pelos en su extremidad, las orejas grandes y el cuerpo todo cubierto de escamas. En Roma, decía, me aseguraron que fue capturado en el mar poco antes de la muerte del Papa Paulo III. Imagino, Carmen, que la aparición de ese ser mitológico era poco menos como que el anticristo viniendo entre las aguas, ¿no? Sí, pero no era el único que se refería a ese monstruo leonino. También el médico francés Ambroise Paré, en su obra De Monstres et Prodiges, cita que en el mar Tirreneo se había capturado un monstruo con forma de león cubierto de escamas. Además, él apuntaba que tenía la voz parecida a la de un hombre que duró muy poco tiempo con vida, ya que se hallaba fuera de su medio. Otro de los seres que se describen, el fraile del mar, decía Rondelet, que en nuestros tiempos se capturó en Noruega después de una gran tormenta un fraile de mar. Tenía la cara de hombre, aunque rústica y disforme, la cabeza rasurada y lisa, sobre los hombros como un capuchón de monje y 2 largas aletas en vez de brazos. El extremo del cuerpo acababa en una larga cola. También estaba el pez obispo. Eran usuales también en los medios de comunicación de la época las noticias sobre la captura de estas criaturas. Una de las últimas noticias que salen publicadas en el Fisherman's Own Book del año 1882 es sobre la captura de una sirena. Se la describía con una cabellera rubia y sedosa, las facciones del rostro decía que eran perfectas, los brazos torneados y femeninos terminaban en garras parecidas a unas patas de águila. El escritor y cartógrafo Olaus Magnus afirmó que un caballero inglés le había regalado una bestia marina con cabeza de jabalí, dientes caninos largos, cortantes y afilados, cola de pez y cuerpo lleno de escamas. También se decía que un ejemplar de semejantes características le había sido regalado a Carlos IX de Francia, que lo mantuvo en cautividad bastante tiempo. Magnus también se hace eco de la visión de otra extraña bestia marina, a la que se llamó puerca marina. Dice de ella, su tamaño era casi increíble, de 72 pies de largo y 14 de alto, con una distancia entre ambos ojos de 14 pies aproximadamente. Su hígado era tan grande que con él se llenaron 5 barriles. La cabeza se parecía a la de una cerda, con una media luna situada en la espalda, 3 ojos en medio de cada lado del cuerpo y el resto todo cubierto de escamas. Juanma y Alberto ponen una cara como diciendo, madre mía, qué descripción. Y es que hay una cosa que es muy importante.
y lo estábamos sintiendo, ¿no? Las descripciones de los naturalistas y exploradores antiguos era algo increíble, no solo qué imaginación, sino cómo lo vivían. Claro, muchos de estos animales luego existieron de verdad, y me explico. Algunos como el angelote, el narval, o sea, animales marinos que hoy conocemos que tienen formas extrañas, pero ¿cómo se veían en el siglo XVI? Como auténticos híbridos con seres humanos. Pero eso de la media luna y los tres ojos me parecen crónicas maravillosas, sin duda alguna. Criaturas extrañas en el mar siguen apareciendo constantemente. Hay noticias concretas, y ahora, si quieres, Carmen, nos vamos a la prensa. Damos un último salto de libros antiguos a la prensa. Y es que hasta los años 50 se ha hablado incluso de figuras que, claro, parecen de otro tiempo. Y si uno rastrea, y hoy se puede hacer a nivel internacional en muchos lugares, todavía aparecen extrañas criaturas que mucha gente identifica con seres humanos. En junio de 1951, unos pescadores de la localidad mexicana de Manzanillo se sumergieron en el mar en busca de ostras. Sus compañeros, que los esperaban en la embarcación, al ver que no salían a la superficie y que no se ponían en contacto con ellos, decidieron buscarlos. Cuando lograron subirlos a la embarcación, 3 de ellos estaban muertos con un extraño rictus de terror en sus caras y el cuarto estaba inconsciente. Cuando recobró el sentido, aseguró que habían sido atacados por 3 seres que caminaban sobre el fondo marino, que tenían el aspecto de un hombre, pero que eran unas bestias espantosas, unos demonios. Y en muchos sitios, sobre todo en Latinoamérica, se ha hablado, por ejemplo, en la zona del Yunque, en Puerto Rico, de este tipo de seres trasladados a tierra firme. Hay mucha fenomenología ya terrorífica. Pablo Villarrubia nos ha contado aquí la terrible historia, como salió en los periódicos, del pescador brasileño que murió de miedo, un viaje interrumpido en la isla dos Cangrejos, en la isla de los cangrejos, donde hay una muerte y varias personas aparecen quemadas, y luego en las posteriores investigaciones parece que también tuvieron un extraño encuentro. Pero si vamos incluso a documentos oficiales de la investigación OVNI, que como sabemos hasta 1992 fue materia reservada al Ministerio de Defensa, bueno, pues conocemos un montón de casos, y en los catálogos de los investigadores civiles, coincidiendo con algunos de esos casos, hay historias como la de Muros, en Coruña, año 68, si no me equivoco, donde un marinero describe un individuo vestido con un extraño traje, con un rostro deforme, una cosa espantosa en alta mar que le está observando, y luego que cae él como redondo, como si perdiese la memoria. Seguramente muchas historias son perfectamente explicables, pero nos muestran que todavía hoy sigue habiendo una fascinación extraña. Puede que haya oyentes de Milenio que estén viendo el mar, por ejemplo, a oscuras. ¿Y qué hay más allá? ¿Qué hay debajo realmente? ¿Qué puede haber? La sensación es que sigue siendo el último lugar para explorar, casi tan enigmático o más que el espacio. Y precisamente hace tan solo unas semanas Miguel Segui, en la revista Más Allá, publicaba un reportaje sobre cómo la ciencia está avanzando para convertirnos en hombres peces, para ser una especie de Francisco de la Vega Casar del futuro. La adaptación al mar, decía el biólogo Miguel Segui, es el último gran reto. Pues en eso estamos en el camino de cada vez irnos adaptando mejor a través de la tecnología, y en un futuro tal vez próximo a través de otras técnicas, cada vez incluso la ingeniería genética, que nos permitirá adaptarnos cada vez mejor al entorno acuático, al entorno marino. Realmente el mar, sobre todo el fondo del mar, es una región prácticamente inexplorada en nuestro planeta. Y nosotros hemos podido reconocer un poquito la superficie, pero lo que son las profundidades marinas, en el 99,9% están prácticamente por descubrir, por explorar. Hay mucho todavía que nos aguarda en el fondo del mar, desde el punto de vista geológico, también zoológico. En fin, hay muchos misterios que todavía están esperando que siquiera, no solo descubrirlos, sino siquiera plantearnos el misterio, que todavía ni siquiera lo conocemos. Alberto, tú que además en tu programa Ser Curiosos, que nos has deleitado este verano con grandísimas informaciones, siempre te haces eco de las novedades de vanguardia científica. ¿Es verdad que queremos ser peces? Pues yo creo que sí, y además cada vez estamos más empeñados en cogerle terreno al mar, y obviamente yo creo que el futuro de las ciudades pasará sin ninguna duda por las ciudades. ¿De las ciudades, dices? Yo creo que sí, yo creo que llegaremos a tener auténticas ciudades sumergidas, ¿no? Lo que sí está claro que mucha gente a lo mejor no sabe que desde los años 90, pues en Florida hay un pequeño hotelito submarino que se llama el refugio de Jules. Está situado a 10 metros de profundidad y no es muy grande, tan solo 15 metros de largo, 6 de ancho y 11 de altura, y hay que sumergirse unos 7 metros para llegar hasta ese hotel. Un hotelito que puede albergar como máximo a 6 personas y a precios prohibitivos, porque son unos 1.200 euros la noche. ¿Y con aletas tienes que ir? ¿O? Hay que ir, sí, sumergiéndose durante 7
No, Madre pero mía. hasta que llegas al hotel. Luego en el hotel es como una ciudad, un hotelito normal. O sea, ese ánimo del ser humano que hemos leído todos en cómics de cómo iba a ser el futuro de colonizar el fondo marino, que si tiene una explotación o se puede hacer algo. Escuchamos de nuevo a Miguel Segui porque esto sí que es sorprendente de verdad. ¿Qué se está haciendo a nivel científico y a dónde llegaremos? Bueno, pues hasta ahora hemos visto lo que se ha hecho, ¿no? Los batiscafos, los submarinos, etcétera, las azafatas autónomas que solo permiten bajar a una pequeña profundidad, pero ya están en marcha una serie de innovaciones que van a cambiar radicalmente esto. Por ejemplo, obtener directamente del agua del mar el oxígeno, como hacen los peces. Hay ya patentado y se ha presentado una branquia artificial que permite obtener directamente el oxígeno disuelto en el mar, como hacen los peces, y que eso permitirá a los submarinistas poder estar respirando oxígeno en el mar, dentro del mar buceando, sin tener que depender de un aporte externo ni tener que estar pendiente de la bombona. Eso también se aplicará a las futuras ciudades submarinas que obtendrán el oxígeno directamente del mar a través de estos sistemas. Sorprendente, Alberto, yo no hay más. Sí, hay mucho más porque hablábamos de ese pequeño hotelito, pero bueno, lo que se está construyendo es impresionante, tanto en las Bahamas como en Dubái. Va a haber 2 hoteles de superlujo dentro del agua. La verdad es que van a ser impresionantes, no va a tener que acceder a ellos buceando porque van a tener accesos por rampas y demás, pero es impresionante. Y en cuanto al ocio, porque desde 1993 los científicos cuentan con un laboratorio submarino llamado Aquarius, instalado a 20 metros de profundidad frente a la costa de Cayo Largo en Florida y dirigido por la Universidad de Carolina del Norte. Y de hecho ha sido noticia últimamente porque la NASA lo ha utilizado para probar los trajes espaciales para futuras misiones a la Luna y a Marte. O sea que la verdad es que desde hace tiempo el mar está conquistado. Nunca mejor dicho, muy curioso, un viejo sueño de siglos, acercarnos a las profundidades. Carmen, acabamos con mensajes. Por cierto, chicos, que hemos dicho que tenemos un montón de noticias. Mañana seguimos aquí de 1 a 3, como siempre, de 1 a 3 Milenio, con toda la actualidad. El dossier, por supuesto, siempre es un tema los viernes, pero mañana hay actualidad muy tenebrosa. Estarán aquí un montón de compañeros, vamos a contar muchas cosas. Y quiero despedirme después con un extraño mensaje. Pero antes, los últimos mensajes de los oyentes. Hace unos años en Albarracín hicieron una exposición de brujería donde se mostraban algunos de esos híbridos, nos decía Lucía desde Teruel. En Mali, los Dogon cuentan leyendas sobre hombres peces, dicen que proceden de Sirio y que tienen el pelo rojo, nos dice Iván de la Val d'Uixó. Buenas noches, soy Manolo desde Gijón y os escribo para que sepáis que en Luarca está uno de los museos de especies marinas más extrañas, el Cepesma. Hombre, de un buen amigo común, ¿no? Luis Larias. Claro que sí, lo hemos tenido aquí en varias ocasiones con esos calamares gigantes, verdaderos monstruos de las profundidades. Soy Zara de Cádiz, tengo 16 años y me fascina el hombre pez. Estuve en Liérganes y me encantó, fue especial subirme al viejo puente y ver el río del hombre pez. Hola, soy Miguel de Algeciras. Hay un pez que se llama sirena en la actualidad. ¿Sabéis si el nombre tiene algo que ver? Un saludo a todos y bienvenidos. Pues nos informaremos con los amigos biólogos y zoólogos que tenemos y daremos soluciones a esa respuesta que yo ahora desde luego no la tengo. José Carlos desde Murcia dice que en su pueblo, para que la gente no se bañara en cierta piscina rural, decían que había un monstruo. Hay muchas leyendas en muchos pueblecitos. Cerca de Arévalo, por ejemplo, en Cabezas del Pozo había una historia en una charca que decían que había un terrible monstruo parecido a una ballena. Y es una charca que apenas te cubre hasta los tobillos. Buenas madrugadas, soy Manolo de Villar de Chinchilla. Aquí hablan de la leyenda de la sirena del Montpichel. Muchas gracias por no dejarme dormir. También ha nacido un nuevo milenario, se llama Félix. Hay que dar la enhorabuena a sus papás, a Félix y a Vanessa. Otro oyente que ya tenemos en esta gran familia. Y también saludar a Londres, a Manuel y a Ana, el jugador del Arsenal. Hombre, que nos hemos hecho muy amigos y es milenario auténtico. Saludos y felicidades para los nuevos milenarios, para Félix, para Almunia, para su esposa, para toda la gente que hemos conocido. Y nos vamos con una misteriosa frase. Acordaos de este hombre que ya es parte de la historia. Existió, se llamaba Francisco de la Vega. Mañana estamos aquí, Milenio 3. Me voy de aquí. Siento como mi piel se va resquebrajando. Necesito agua. Agua para vivir. Agua para respirar. Estas manos están hechas para nadar en libertad. Mi mundo siempre ha sido ese, no este. El tiempo que he pasado recluido entre estas 4 paredes está acabando conmigo.
Debo aprovechar el momento, un descuido de mi madre y de mis hermanos, correr hasta el río y de ahí al mar. Pensarán que me he ahogado. Me darán por muerto. Yo los echaré de menos. Pero mi sitio no está aquí. Está con los peces, con las algas, con todas esas criaturas que me enseñaron a respirar. Ellos son mi familia y con ellos tengo que estar. Me marcho de aquí. El mar, huir, vivir.